Antes de sumergirnos en la tragedia indescriptible de la caída de Salomón, detente un momento. Suscríbete y activa las notificaciones. Esto no es solo una historia, es una advertencia envuelta en una verdad ancestral, un espejo iluminado por el fuego que se presenta ante nuestra generación. No te pierdas lo que viene a continuación. Salomón, el rey que lo tenía todo, riquezas, sabiduría, el favor de Dios mismo. Y sin embargo, rodeado de 1000 mujeres, su corazón se desgarraba. Esta es la historia de cómo el deseo de un hombre lo condujo del favor divino a la ruina devastadora. Y lo que revela sobre en quién confiamos, te conmocionará. Era joven. Sin haber sido moldeado por las duras condiciones de la vida, Salomón se encontraba al borde de la grandeza con solo su linaje y una promesa divina. No heredó un simple trono. Heredó una nación que aún se estremecía a la sombra de las victorias y los fracasos de su padre David. Al asumir el trono, se oían rumores en los pasillos del palacio. ¿Podría este muchacho realmente soportar el peso de un reino? Lo que no veían era el fuego que ardía en su interior, el potencial, el anhelo, la peligrosa inocencia de un hombre destinado a gobernar con rectitud o a derrumbarse bajo su propia gloria. Criado entre la traición y el derramamiento de sangre, Salomón había visto a sus hermanos desgarrarse mutuamente. Había visto cómo la lujuria destruyó a Amnón, cómo el orgullo devoró a Absalón y cómo la ambición envenenó a Adonías. Ese palacio, revestido de oro, resonaba con los gritos de la historia. Pero Salomón era diferente, o eso creían. No lo impulsaba la rabia ni la venganza. Era tranquilo, calculador. Y cuando Dios se le apareció en un sueño con una oferta que podría cambiar la eternidad, pídeme lo que sea, Salomón no dudó. No pidió riquezas, no pidió venganza, pidió sabiduría. Ese momento, allí mismo, fue electrizante. El cielo se detuvo. Dios sonrió. Nació un rey. ¿Qué sucede cuando un hombre pide lo correcto y recibe más de lo que imaginaba? ¿Qué sucede cuando ese mismo hombre, en su sed de comprensión, abre su corazón de tal manera que cualquier cosa puede entrar, incluso la destrucción? La petición de Salomón agradó a Dios, y en ese favor, Salomón fue inundado de sabiduría, riquezas y honor. Se convirtió en el modelo, la leyenda, el hombre que todos querían ser. Las naciones enviaron regalos. Las reinas viajaron a través del desierto solo para escucharlo hablar. Lo tenía todo, y más. Y sin embargo, de lo que nadie habla es de cuán silenciosamente esa bendición se convirtió en una carga, de cuán lentamente la gloria se convirtió en podredumbre. Hay un peligro en conseguir todo lo que siempre has querido. Ese peligro se infiltraba a través de la risa de mujeres extranjeras, a través de suaves voces que susurraban en idiomas de dioses a los que Israel fue advertido de nunca servir. Salomón se casó con ellas, no con una, ni con 10, sino con 1000. Cada una era un hilo en la red que eventualmente sofocaría su alma. Estos no eran solo matrimonios, eran compromisos, grietas en los cimientos. Empezó a justificarlo. Es solo diplomacia, es por la paz, es amor. Pero el amor sin convicción es un asesino silencioso. Y la convicción sin obediencia es un cascarón vacío. Introdujeron ídolos en su palacio. Construyeron altares en sus jardines. El incienso ascendió a los cielos. No a Yahvé, sino a dioses con nombres como Astoret y Moloch, deidades que exigían rituales impregnados de perversión y sangre. El rey que una vez se arrodilló ante el arca de la alianza, ahora observaba con los brazos cruzados, mientras las llamas danzaban ante santuarios extranjeros. Sus consejeros no lo detuvieron. Su pueblo lo siguió. Cuando un rey cambia, toda la nación cambia. Lo que comenzó como un susurro, se convirtió en una tormenta. Lo que comenzó como un acuerdo, se convirtió en caos. ¿Lo sientes? Ese retortijón en el estómago al darte cuenta de que el héroe está cayendo y nadie lo detiene. Salomón, el hombre que construyó el templo del Señor con gloria incomparable, ahora estaba rodeado por los mismos ídolos que una vez juró destruir. Y no era solo religioso, era personal. No solo adoraba a otros dioses, se estaba perdiendo a sí mismo. Poco a poco, mujer tras mujer, decisión tras decisión.
hasta que el hombre que una vez tuvo un corazón lleno de Dios, se convirtió en un rey con un trono de arena. Esto no es historia antigua, es profecía. Es tu vida, tus relaciones, tus tentaciones reflejadas en su historia. ¿Cuántas veces damos la bienvenida al peligro disfrazado? ¿Cuántas veces nos decimos, es solo una vez? La caída de Salomón no provino de la espada de un enemigo, sino de sus propias decisiones. Su amor por mujeres que no amaban a su Dios, su negativa a trazar límites, su incapacidad para proteger lo sagrado. Y si crees que eso nunca te podría pasar, ya estás a medio camino. Ella sonrió, y él se rindió. No a su belleza, sino a la ilusión de que podía con ello. Así es como siempre empieza, con la creencia de que somos más fuertes que las concesiones que hacemos. Salomón, el hombre más sabio del mundo, miró a los ojos de 1000 mujeres y creyó tener el control. Pero el control es algo escurridizo. Se desvanece en el momento en que crees que lo tienes. Estas mujeres no solo compartieron su cama, compartieron su espíritu. Susurraron oraciones a los dioses del fuego y la lujuria. Y pronto, él también. No en voz alta, no al principio, pero en su interior. En silencio, el cambio ocurrió en las sombras. Cada ídolo que Salomón permitió entrar en su reino se convirtió en un monumento a su infidelidad. El templo del Señor se erguía alto, magnífico, inquebrantable, pero en el interior de Salomón, el altar se resquebrajaba. La adoración se convirtió en representación, la convicción en conveniencia. Aún llevaba la corona, aún emitía juicios sabios, aún deslumbraba al mundo. Pero el hombre que una vez le rogó a Dios discernimiento, ahora ni siquiera podía discernir su propio colapso. Ese es el peligro de la deriva espiritual. Se siente lenta, casi indolora, hasta que de repente, olvidas el sonido de la voz de Dios. Dios le advirtió. No una vez, 2 veces. La voz que había hablado en sueños ahora resonaba con decepción. Si te apartas de mí, y lo hizo. La ira de Dios no fue impulsiva, se la ganó. Salomón rompió el pacto, dejó que le robaran el corazón, dejó que lo sagrado fuera profanado. Y cuando Dios habla de arrebatar algo, no fanfarronea. Arrancaré el reino de tus manos, dijo. Pero incluso en el juicio, hubo misericordia. Por amor a David, el padre de Salomón, el castigo completo recaería sobre su hijo. Aún así, las grietas se habían extendido, y la ruina ya estaba en marcha. Los enemigos comenzaron a surgir, hombres que Dios mismo levantó para oponerse al rey que una vez fue su siervo. Hadad, Rezón, Jeroboam. Estos no eran rebeldes al azar, eran consecuencias divinas. Lo que Salomón había construido con sabiduría, lo vería desmoronarse por el deseo. La espada no golpeó desde afuera de las puertas, fue convocada por la propia desobediencia del rey. El legado se convirtió en una carga. Su nombre, una vez reverenciado, se convirtió en una advertencia. ¿De qué sirve la sabiduría si no vives según ella? ¿De qué sirve un regalo si te aleja del dador? Y sin embargo, él lo sabía. En el fondo, Salomón sabía que había perdido algo que no podía recuperar. Por eso el Eclesiastés golpea como una daga. No es un libro de filosofía, es una confesión. Las palabras de un hombre que probó todo lo que este mundo tiene para ofrecer y aún así se sentía vacío. Escribe sobre la risa que no sana, sobre placeres que no duran, sobre riquezas que se pudren. Lo probó todo. Vino, mujeres, música, jardines, oro. Construyó reinos dentro de su palacio y aún así no pudo llenar el vacío en su pecho. ¿Por qué? Porque el alma no se deleita con la opulencia, anhela la eternidad. Escribe, no me negué nada de lo que mis ojos deseaban. Y luego admite que todo fue en vano. Una carrera tras el viento. Eso no es poesía, eso es dolor. Ese es el llanto de un hombre que una vez estuvo en el lugar santo, disfrutando de la gloria de Dios, y ahora camina solo por pasillos vacíos, atormentado por los ecos de sus propias decisiones. Si alguna vez has logrado algo solo para sentirte vacío por dentro, si alguna vez has perseguido el placer y lo has encontrado amargo en la lengua, ya entiendes a Salomón. No necesitas 1000 esposas para perder el rumbo. A veces,
Una sola concesión es suficiente. Pero aquí está la parte más aterradora. Casi lo logra. Salomón reinó 40 años. Tuvo tiempo para arrepentirse, para volver atrás, para derribar los altares que construyó. Pero no hay registro de que lo hiciera. Ningún gran momento de restauración. Solo un lento desvanecimiento en el silencio. El hombre más sabio de la historia terminó su vida más perdido que cuando comenzó. Empezó con una oración por sabiduría y terminó con un libro lleno de dolor. Esa no es solo su historia. Podría ser la tuya, a menos que decidas ahora mismo que ninguna relación, ningún placer, ninguna distracción vale tu alma. Vio cómo los reinos cambiaban y los enemigos se alzaban, pero la guerra que realmente perdió fue la que se libraba en su interior. Ninguna espada podía herirlo como sus propios arrepentimientos. Y en esos últimos años, cuando su palacio se sumió en el silencio y sus mujeres envejecieron, Salomón se quedó con la única compañía que nunca lo abandonó: la consecuencia. Los muros dorados que una vez brillaron con propósito ahora resonaban con preguntas. ¿Para qué había sido todo? Tenía sabiduría, pero le faltaba obediencia. Tenía riqueza, pero perdió la paz. Y el silencio de Dios era el sonido más fuerte que jamás había escuchado. Es doloroso darse cuenta de que tu influencia ayudó a otros a tropezar. Las decisiones de Salomón no solo lo afectaron a él, sino que transformaron la identidad de toda una nación. El pueblo que una vez había sido llamado a ser separado, santo, ahora se inclinaba ante los dioses de sus vecinos. El paganismo se filtró en Israel no a través de la guerra, sino a través del romance, a través de un compromiso disfrazado de diplomacia. Salomón no alzó la espada contra su pueblo, pero les enseñó a inclinarse ante cosas que jamás podrían salvarlos. Y una vez que el corazón del rey se arrepintió, el corazón del pueblo lo siguió. Si alguna vez has llevado a alguien a la oscuridad porque te negaste a enfrentar la tuya, entonces sabes el peso que soportó Salomón. Y aún así, incluso en su quebrantamiento, hay algo que podemos aprender. Lo escribió. No fingió. No se ocultó. En Eclesiastés, expuso cada rincón agrietado de su alma. No fue un sermón, fue una confesión. Y eso, en sí mismo, es una extraña gracia, porque a través de su brutal honestidad, nos dejó un mapa, una guía para lo que no funciona, para que tal vez, solo tal vez, no lo siguiéramos al abismo. Él suplica: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, no de tu ambición, no de tus amantes, no de tus sueños, de tu Creador, antes de que la amargura te invada, antes de que el ruido del mundo se convierta en tu canción de cuna, antes de que tu corazón se divida tanto que olvide cómo latir por la verdad. La voz de Salomón no truena, duele, no te exige cambiar, te invita a despertar, porque sabe lo que es estar rodeado de todo, y aún así sentir que no tienes nada. Vivimos en una generación obsesionada con más riqueza, más seguidores, más validación, y sin embargo, la depresión, la ansiedad, la soledad, estos son los verdaderos reyes ahora. Salomón lo entendería. Tenía todo lo más que el mundo ofrece, y aún así, se quedaba dormido por las noches preguntándose por qué no era suficiente. Lo intentó todo para que tú no tuvieras que hacerlo. Se arruinó para dejarte una advertencia. Y si no lo tomamos en serio, somos tontos envueltos en la comodidad, caminando sonámbulos hacia el mismo desastre. Hay una línea entre desear amor y venerarlo, entre apreciar la belleza y dejarse dominar por ella. Salomón desdibujó esa línea hasta que la rompió. No creas que eres inmune. El enemigo no derriba la puerta, se cuela por la ventana de tu deseo, te adula, te justifica, habla con tu voz. Así funciona el engaño, así cae un rey. Y a menos que decidas proteger tu corazón como un cofre del tesoro, alguien forzará la cerradura y saldrá con pedazos de tu alma. Y aún así, la gracia perdura. Ese es el misterio, que incluso después del fracaso, después de la idolatría, después del colapso, Dios no borró a Salomón, no borró su nombre de la historia. En cambio, permitió que el dolor de Salomón se convirtiera en un púlpito.
Permitió que el rey quebrantado dejara atrás el clamor más crudo y honesto de las Escrituras. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. Este es todo el deber del hombre. No porque Dios sea cruel, sino porque Él es lo único que permanece cuando todo lo demás se desvanece. Cuando la belleza muere, las fiestas terminan, los placeres se entumecen y el trono está vacío. Él permanece. La historia de Salomón no es solo historia antigua, es un espejo. Nos muestra cómo incluso los más sabios pueden caer cuando el deseo ahoga la devoción, y cómo un corazón dividido siempre se derrumbará. Si su caída te sacudió, deja que su advertencia te moldee. No esperes a perderlo todo para entregarte plenamente a aquel que lo dio todo por ti. Suscríbete a este canal y sigue a Jesús, no algún día, sino hoy. Soy Oliver, y comparto estas historias no solo para enseñar, sino para despertar. Fuiste creado para algo más que el compromiso. Fuiste creado para la verdad. Mantente fuerte, mantente cerca de Dios. Y hasta la próxima, recuerda esto: eres visto con atención y amado con fervor.